Bueno, en este encuentro vamos a ver en particular toda la dimensión de lo que implica el término de autodeterminación de los pueblos, que además no hay un único concepto. Como todo y todas las cosas que nos pasan en la vida, todo es según el cristal con que se mire. Por lo cual vamos a traer una parte de una exposición de Iñaki Gil de San Vicente, que es un compañero de Euskal Herria, que siempre lo traemos por su profundidad en el análisis. Realmente es un compañero que nos ha brindado muchas herramientas teóricas para nuestra formación. Y él desarrolla, realmente hace un desarrollo del concepto de autodeterminación en muchas dimensiones que nos parecía interesante traer. Vamos a pasar una parte, luego también vamos a compartir el video completo después de la formación para aquellos que quieran profundizarlo, porque además él hace todo un desarrollo en Europa, las características que cobra este principio de autodeterminación. Pero bueno, en principio tomamos esta parte para que nos sirva para la discusión. No vamos a poner nada más porque es bastante extenso, pero que bueno, que sea el insumo para la discusión de hoy. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de autodeterminación de los pueblos? Cuando el imperialismo reconoce y toma conciencia de la profunda resistencia de los pueblos es cuando el derecho a autodeterminación empieza a ser pensado en algunos sectores de la burguesía, pero sin tomar carta de naturaleza teórica, ni mucho menos política. Por ejemplo, durante los años, en la segunda mitad del siglo XIX, desde 1850 y tantos en adelante, coincidiendo con la resistencia de las naciones hindúes, la sublevación de los cipayos, y coincidiendo mucho antes con la resistencia y la rebelión y la revolución en Haití, se va creando en Occidente un pensamiento de que cuidado con los pueblos que no son atrasados, que son duros, que luchan, que resisten, ¿no? Eso impacta mucho cuando la resistencia del pueblo palestino, perdón, del pueblo polaco, la resistencia del pueblo irlandés, la resistencia de los pueblos eslavos, etcétera. De tal forma que cuando llega un momento a comienzos del siglo XX y cuando se ve la revolución en México, que en Europa pasa prácticamente desapercibida, incluso en el marxismo, pero cuando se ha visto la resistencia del pueblo chino, del pueblo vietnamita, la resistencia de los pueblos hindúes, la resistencia de los pueblos del Sudán, de lo que ahora se llama Sudán, el sur de Egipto, el Mahdi, la resistencia contra los británicos, surgen diversas interpretaciones sobre cómo resolver toda esa cuestión, ¿no? Los bolcheviques son muy claros. Los bolcheviques reconocen que existe el derecho de autodeterminación y que hay que respetarlo, ¿no? Y aunque hay un matiz, dicen, bueno, el derecho de autodeterminación hay que concederlo a las burguesías o hay que concederlos a los proletarios, a los pueblos trabajadores, ¿no? Y en 1918, en plena, justo un poquito antes de acabar la guerra de 1918, Norteamérica lanza la otra versión, el derecho de autodeterminación. ¿Por qué ocurre esto? Pues básicamente por un interés del imperialismo norteamericano, que es de crear la ficción de que el imperialismo norteamericano es democrático, respeta los derechos de los pueblos. Todos sabemos que eso era mentira porque ya estaba la doctrina Monroe funcionando desde finales del siglo XIX, pero tiene un doble objetivo. Por una parte, anular la teoría bolchevique, la teoría marxista del derecho a la autodeterminación, que está siendo tomada por todo un proceso revolucionario que ya empieza a ser antiimperialista, no solamente de descolonización, sino antiimperialista, y entonces la burguesía necesita crear una justificación propia de un derecho a autodeterminación propio, y también necesita justificar cómo va a ir propiciando cambios en las potencias, en los viejos imperios europeos, el imperio francés, el imperio belga, el imperio británico, lo que queda todavía que ya no quedaba nada de imperio español, lo poquito que quedaba de imperio portugués, etcétera, para trasladar todos esos imperios
abrirlos a la penetración de capitales norteamericanos y abrirlos a la penetración de mercancías norteamericanas, ¿no? Entonces, el derecho a autodeterminación defendido por los Estados Unidos en 1918 tiene ese doble objetivo: combatir ideológica y teórica y políticamente al derecho a autodeterminación marxista y justificar al imperialismo norteamericano como progresista frente al imperialismo británico, al imperialismo francés, etcétera, etcétera, o lo que quedaba de imperialismo belga en África, ¿no? Y explicar todo eso y crear esa ideología. En realidad, ¿en qué consiste el derecho a la autodeterminación? Pues el derecho a la autodeterminación consiste en el reconocimiento de la larga historia de los colectivos humanos de resistencia a la opresión desde dos ópticas: o desde la óptica socialista y comunista de que los pueblos, los países tienen que solventar, tienen que adquirir su independencia para avanzar rápidamente al socialismo cuando ellos lo estimen necesario, o la perspectiva contraria de que la independencia de esos países solamente es meramente política, que es la perspectiva de la autodeterminación burguesa, porque la economía a nivel mundial es una economía capitalista y se puede ser formalmente independiente en lo político y en lo económico aceptar las leyes del mercado. Entonces, ante eso, los pueblos se encuentran con dos conceptos de autodeterminación. Según el concepto de autodeterminación capitalista, un país puede ser formalmente libre, como en estos casos, en estos momentos puede ser Grecia, etcétera, etcétera, o Irlanda, o el Estado español, o Portugal. Puede ser formalmente libre e independiente, pero sin embargo estar sometido al dictado económico de las grandes potencias, del capital financiero, etcétera, que someten de una forma invisible, de una forma legal, someten a ese pueblo a una dominación, ¿no? Por ejemplo, la descolonización británica o la descolonización francesa se realizó coincidiendo la independencia política formal, pero teniendo atados económicamente, ¿no? O lo que se denomina la primera independencia en Latinoamérica, la independencia de las burguesías criollas, fue una independencia meramente política con respecto al imperialismo español, pero porque inmediatamente llegaron los británicos y los franceses, pero luego, al poco de llegar los británicos y los franceses, llegaron los norteamericanos en una serie de conflictos con los británicos para expulsarlos y Norteamérica quedarse con la verdadera dependencia y la explotación económica, ¿no? Y ahora lo que se está luchando es por la segunda independencia o la independencia socialista, ¿no? Frente a todo eso, el derecho a autodeterminación del marxismo lo que plantea es que un pueblo nunca puede ser libre si no asume, si no conquista la independencia socioeconómica, la independencia socialista. ¿Por qué? Por una razón muy simple, y es que el capitalismo lo que hace es convierte a los pueblos en fuerza de trabajo, en simple fuerza de trabajo a disposición del capital transnacional, a disposición de las grandes empresas transnacionales o del capital financiero que domina a ese pueblo, ¿no? Y que lo trata como fuerza de trabajo que tiene que obedecer a la burguesía colonizada, que tiene que obedecer a la burguesía dependiente, y esa burguesía dependiente simplemente son los técnicos del capital transnacional en su propio país, ¿no? Y mientras que ese pueblo no se recupere, no sea propietario de sí mismo como fuerza productiva, no sea propietario, no recupere, no expropie al capital internacional y a su capital nacional, entre comillas, no expropie lo que a ese pueblo pertenece, sus fábricas, sus campos, sus bosques, su desierto, sus recursos naturales, su propia historia, su cultura, etcétera. Mientras que ese pueblo no recupere eso, ese pueblo va a seguir esclavizado, ¿no? Un hecho brutal, por ejemplo, que se constata en todos los sitios, es la esclavización sexual de los pueblos. Las mujeres son esclavizadas, son utilizadas como fuerza de trabajo sexual. Eso se ve clarísimamente en Europa en estos momentos. Existe una explotación imperialista sexual patriarcal mediante la prostitución encubierta o descarada
mujeres del este de Europa o de mujeres de Latinoamérica o de mujeres africanas, ¿no? Eso habitualmente no se analiza como imperialismo, ¿no? No se analiza como explotación de un pueblo, ¿no? Pero es la puñetera realidad, ¿no? O la pornografía o la utilización de los niños y de las niñas como explotación sexoeconómica, ¿no? No solamente en 13 o 14 o 10 horas de trabajo hurgando en la basura, ¿no? Sino también todo el turismo sexual y toda la explotación sexual, etcétera, ¿no? O la explotación cultural, ¿no? El saqueo cultural de un pueblo, el saqueo de sus digamos, de sus técnicos, el saqueo de su capital cultural acumulado, ¿no? El saqueo de su capacidad productiva, ¿no? Por el imperialismo, llevándose lo que está pasando, por ejemplo, Europa con respecto a África durante muchos años, o con respecto a Palestina, ¿no? Montones de médicos, montones de ingenieros, montones de abogados que pertenecen a las clases ricas de África están trabajando en Europa y están desertizando culturalmente África, ¿no? Porque son absorbidos por salarios mejores, ¿no? O el plan en estos momentos de Alemania, ¿no? Que necesita ingenieros, necesita informáticos, necesita médicos, necesita gente preparada en el dominio de las nuevas tecnologías, porque el mercado alemán y la educación alemana no puede, por ahora no puede surtir de trabajadores cualificados, ¿no? O sea, hay muchas explotaciones que no son solamente las explotaciones de las fábricas, o las explotaciones del campo, o las explotaciones del té, o las explotaciones del café, o las explotaciones del ganado que luego va para las empresas norteamericanas de comida rápida, para McDonald's y cosas de estas. Hay otras muchas formas de explotación cultural, el saqueo, por ejemplo, de toda la tradición folclórica, el saqueo de hoy, por ejemplo, en Europa, si tú quieres ver la cultura mesopotámica, la vas a ver mucho más en los grandes museos del Louvre, en los grandes museos de Londres o de Berlín, que yendo a Siria o que yendo a Irak o que yendo a Irán. Los han saqueado, ¿no? O toda la cultura de los pueblos aztecas, toltecas, mayas, incas, etcétera, etcétera, la puedes ver mucho más en los museos norteamericanos que en los pequeños y débiles museos que hay en Latinoamérica, ¿no? La lucha que se está manteniendo por recuperar todo eso, ¿no? El Partenón, por ejemplo, el Partenón, sus figuras de marfil y de oro impresionantes que estaban en el Partenón, todo eso fue llevado por el imperialismo británico a Londres, ¿no? Existe una explotación imperialista cultural, existe un saqueo del folclore, de la etnología, etcétera, que es terrible. Existe el saqueo imperialista de la sexualidad, existe el saqueo imperialista del medio ambiente, ¿no? Todo esto es lo que constituye una nación, un pueblo. Y el imperialismo lo que hace es saquea todo eso con la excusa de que ese pueblo es formalmente y políticamente libre. Puedes tener un gobierno como, por ejemplo, el gobierno actualmente de derechas o de extrema derecha en Chile, pero antes había un gobierno socialdemócrata que permitió el saqueo de glaciares enteros por empresas canadienses y empresas europeas. Una de las mayores transnacionales del agua dulce es francesa. Y que está sometiendo al saqueo de agua dulce a montones de países del mundo para controlar ese bien colectivo que es el agua potable, ¿no? Con esto estoy insistiendo en que un país puede ser formalmente libre cuando realmente puede estar aplastado desde todos los puntos de vista. O lo que es en estos momentos la privatización del código genético. Como empresas transnacionales capitalistas occidentales están recorriendo pueblos enteros, aquí mismo en Euskal Herria se dio hace unos años, llevándose las reservas genéticas de la biodiversidad genética de las plantas, de los animales, incluso pues hasta de las ranas y de las abejas, ¿no? Y se están llevando la riqueza genética que pertenece a la humanidad, se la están llevando y se la están privatizando, ¿no? Y en estos momentos Monsanto, por ejemplo, ¿no? O la riqueza genética del maíz y de las papas y del tomate en las Américas. Hay todo un saqueo genético de la biodiversidad, un imperialismo ecológico
con la excusa de que esos son bienes mercantiles que las grandes empresas transnacionales tienen derecho, y como tienen dinero y como respetan oficialmente la independencia política, sin embargo se están llevando la raíz de ese pueblo y la están privatizando, ¿no? O sea, insisto con esto, existe toda una práctica de saqueo económico, saqueo material, saqueo simbólico, saqueo cultural, saqueo sexual, saqueo incluso afectivo, o sea, en todos los sentidos, ¿no? Que pasa invisible, que es invisibilizado si no se tiene la teoría marxista y si no se aplica la teoría marxista de la nación, la teoría marxista del pueblo, como el conjunto de prácticas, de realidades que ese pueblo ha ido acumulando.